Vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el volumen 17, página 125. El título del texto es Una dificultad del psicoanálisis, un texto escrito, publicado entre 1916 y 1917. La nota introductoria de James Strachey, si ustedes gustan compartirla o si ustedes gustan leerla, empieza en la página 127. Oh, y estoy de desastroso aquí. Aquí sigue todo bien. Dice James Strachey, H. Ignotus, destacado hombre de letras húngaro de la época, invitó a Freud para que colaborara con un artículo en la revista Neugat, de la que aquel era director. El resultado fue este trabajo que evidentemente tenía por destinatario a lectores cultos pero poco informados. Escrito a fines de 1916, se lo publicó por primera vez en traducción al húngaro a comienzos de 1917. El original alemán apareció en la revista Imago 2 o 3 meses más tarde, es decir, 1917. En un trabajo varios años posterior, en 1925, Freud examinó con más amplitud las resistencias contra las teorías psicoanalíticas. La primera parte del presente artículo, desde luego, un resumen de el texto Introducción del Narcisismo de 1914, las tres, entre comillas, afrentas al amor propio, cierra comillas, de los seres humanos, se mencionan también al final de la 18ª de las conferencias de introducción al psicoanálisis, texto que ya hemos estudiado, ¿vale? Uh, a cuya redacción se puso término más o menos por la misma época en que fue escrito este trabajo. Sin más, comenzamos en la página 129. Las siguientes serán palabras del doctor Sigmund Freud. Desde el comienzo mismo quiero decir que no me refiero a una dificultad intelectual, algo que impidiera al receptor, oyente o lector entender el psicoanálisis, sino una dificultad afectiva, algo por lo cual el psicoanálisis se enajena o se separa los sentimientos del receptor, disuadiéndolo, es decir, invitándolo a prestarle interés o creencia, invitándolo en un sentido negativo, como desaconsejándole, disuadiéndolo. Ajá. Repito, este español es un poco antiguo. Desde el comienzo mismo quiero decir que no me refiero a una dificultad de tipo intelectual, sino a una dificultad afectiva, algo por lo cual el psicoanálisis se separa, se enajena o se procura los sentimientos del receptor, invitándonos a alejarnos de él, a no prestarle interés o creencia. Ajá. Como se advierte, ambas clases de dificultades desembocan en lo mismo. Quien no pueda dispensar suficiente simpatía a una causa, tampoco la comprenderá muy fácilmente. Por miramiento hacia el lector, a quien me lo presentó, a quien me lo represento por entero natural, debo remontarme un poco más atrás, a partir de un gran número de observaciones singulares y de impresiones. En el psicoanálisis se ha plasmado algo así como una teoría conocida bajo el nombre de, se destaca, teoría de la libido. Según es notorio, el psicoanálisis se ocupa de esclarecer y eliminar las perturbaciones llamadas neuróticas. ¿En serio, doctor Freud? Pero vamos a continuar. Para resolver este problema se debía hallar un punto de abordaje y se resolvió buscarlo en la vida pulsional del alma. Empezamos otra vez. Dejémoslo así, ¿vale? Es que pulsión. mmm, lo difícil a veces del psicoanálisis es acercarnos a estas palabritas, a estas eh, es que no hay otra forma de decirlo, palabruchas, horribles. Teoría de la libido. Ah, bueno, está bien.
Pulsional, vida pulsional del alma. Ah, ok, lo que tú digas. Y eso por no hablar del español antiguo que estamos obteniendo de la edición. Continúa el texto. Por eso, unos supuestos sobre la vida pulsional del ser humano se convirtieron en la base de nuestra concepción de las neurosis. A ver, permítame un segundo. Es que hay formas mucho más sencillas de eh, concebir esto. Hablamos de una dificultad emocional del psicoanálisis, punto. Ajá. No estamos refiriéndonos a que el psicoanálisis hable cosas ilógicas, hable cosas sin sentido. Es más bien que esta propuesta teórica, esta propuesta técnica, hecha en un contexto histórico singular en el cual las neurosis existían como cuadros clínicos, existían como enfermedad, le permite al doctor Freud formular un conjunto de ideas acerca del objeto de estudio del psicoanálisis, que seamos sinceros, no es la neurosis, es lo inconsciente anímico, lo anímico inconsciente. ¿Ah? Punto. Y de todo eso, ajá, es muy sencillo, realmente. Esto es mucho más complicado de lo que parece. Perdón, mucho más sencillo de lo que parece. El doctor Freud lo está poniendo muy complicado. Hablando de las perturbaciones neuróticas para resolver este problema, el psicoanálisis debía hallar un punto de abordaje y se resolvió a buscarlo en la vida pulsional del alma. ¿Esto qué es? Los voy a remitir a pulsiones y destinos de pulsión. Permítanme. Y aquí nos acercamos. Ajá. Nuestra concepción, nuestra idea de las neurosis. Ahorita vamos a continuar sin compartir el texto para no estar complicándonos mucho. Eh, yo me permito también leer más rápido, pero sí, dejamos de compartir por un momento. Oh, ahí está. Continuamos. La psicología que se enseña en nuestras escuelas nos proporciona escasísimas respuestas satisfactorias cuando le inquirimos, le preguntamos por los problemas de la vida anímica, pero en ningún campo sus informaciones son tan mezquinas o tan pequeñas como en el de las pulsiones. A ver, doctor Freud, díganos, ¿qué diablos es eso de las pulsiones? Dice el texto, quedamos pues librados a nosotros mismos en cuanto a procurarnos aquí una primera orientación. ¿Sí? La concepción popular divide entre hambre y amor como subrogantes o sustitutos de las pulsiones. Es decir, el doctor Freud está usando la palabra pulsión, en alemán Trief, ajá, pulsión. Fue traducida esta palabra alemana Trief como instinto también, pero en un sentido popular estamos hablando de hambre y amor, nada más. Es que realmente, al menos en México, no tenemos necesidad de encontrar la relación entre el hambre y el amor. Ajá. México el año 2023. Sin embargo, eh, el doctor Freud busca el factor común justo a partir de su trabajo con neuróticos. Ajá. Vamos a continuar. Repito, la concepción popular divide entre hambre y amor como subrogantes de las pulsiones, de las que pujan por conservar al individuo y las que aspiran a su reproducción. Es decir, una pulsión es una necesidad, por decirlo de una manera. Ajá.
Una necesidad que nos lleva a conservar la vida propia o conservar la especie. Ajá. Continúa el texto. Adhiriendo a esta sugerente separación, nosotros distinguimos también en el psicoanálisis entre las pulsiones de autoconservación o yoicas y las pulsiones sexuales, y llamamos libido, apetencia sexual, a la fuerza con que la pulsión sexual emerge en la vida anímica, por analogía con lo que son el hambre, la voluntad de poder, etcétera, respecto de las pulsiones yoicas. Partiendo de este supuesto, hicimos entonces el primer descubrimiento sustantivo. Averiguamos que, para entender las neurosis, las pulsiones sexuales son, y con mucho, las de mayor valor. Que las neurosis constituyen, por así decir, las enfermedades específicas de la pulsión sexual. Llegamos a saber que la cantidad de la libido y que la disposi y que la dis y que la y de la posibilidad de satisfacerla, llegamos, repito, ah, llegamos a saber que de la cantidad de libido y de la posibilidad de satisfacerla y descargarla mediante esa satisfacción depende que un ser humano contraiga o no una neurosis. Que la forma en que se contrae la enfermedad es comandada por la manera en que el individuo ha transitado la vía de desarrollo de la función sexual o, en nuestra terminología, pues, por las fijaciones de su libido ha experimentado en el por las ay, no, a ver, permítanme. Es que lo siento, doctor. Lo siento. Eh, perdónenme, pero hay veces y esto fue una crítica no hecha por mí necesariamente. De hecho, el mismo doctor Freud menciona esta crítica en Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. La medicina o parte de la comunidad médica de Viena de 1905, 1920, consideraba al psicoanálisis algo así como una secta médica, ajá, como una secta psicológica. Y es justamente por esto que estoy mostrando en pantalla. De repente, básicamente es como si el doctor Freud estuviera hablando en lenguas. Hablar en lenguas es una práctica de grupos evangélicos pentecostales en los cuales gente supuestamente habla el lenguaje de los ángeles. Ajá. Lo que les estoy mostrando en pantalla fue escrito, como lo escuchamos, para gente culta, pero que no conocía el psicoanálisis. Ajá. Eso se entiende, eso está comprensible. Pero, a ver, libido. Ajá. La libido es la manifestación de una pulsión sexual. ¿Por qué usar libido cuando podremos usar la palabra apetencia, ganas, deseo? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué usar libido? Bueno, porque el psicoanálisis se inserta, digámoslo, en una tradición filosófica, científica, médica, ajá, de la cual pues ya no sabemos nada si no es por estos textos. Tal vez no se escuche, tal vez sí se escuche, no lo sé. Recuerdo haber colocado un filtro en mi micrófono de forma tal que no grabara sonidos ambientales. Una vecinita de donde estoy ahorita viviendo tiene hidrocefalia. Ajá, es una condición en la cual la cabeza es un poco más grande, les genera, al menos en ella,
una incapacidad de hablar, una incapacidad de eh, expresarse libremente. Esta vecinita tiene, ¿cómo decirlo? Una capacidad muy, muy limitada de hablar, solo dice mamá. Ajá. Y ahorita estoy escuchando gritos de esta vecinita con hidrocefalia. Ajá. No la maltratan, no le pegan, es básicamente lo que ella puede hacer. Pero, ya me estoy borrando. Eh, entre la iluminación, entre el texto de Freud, entre la vecinita con hidrocefalia, hoy pasan cosas, queridas, queridos. Veremos. Entonces, el doctor Freud empieza. No es una dificultad intelectual, ¿eh? No, 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 no se preocupen. Y de repente, yo creo que sí era una dificultad intelectual, doctor Freud. No era tanto de que usted hablara sin sentidos, es que realmente, para poder entender el psicoanálisis, al menos para 1917, había que tener una cantidad de referencias a veces tan extensa. Y por supuesto, en este punto, supongamos, tratando de mm, aterrizar un discurso dentro de una revista. No me acuerdo cómo se llamaba la revista, pero bueno, lo que sí recuerdo era una revista de cultura. Ujú. Aquí, digamos, lo que podría ir destacando, hambre y amor, conservación, reproducción, ajá. Pulsiones yoicas y pulsiones sexuales, libido como la manifestación de la pulsión sexual, mientras que el hambre, la voluntad de poder, etcétera, respecto de las pulsiones yoicas. Ajá. Nos regresamos en este momento con el doctor Freud a una situación médica, a una situación de la historia, digamos, de la medicina, en la cual existía neurosis, que nos dice, básicamente, a través del psicoanálisis, descubrimos que las neurosis son, por decirlo de una manera, enfermedades específicas del deseo sexual, de la necesidad sexual. Llegamos a saber que la cantidad de libido, nuevamente, libido, la manifestación, la atención, ¿cómo decía? La apetencia. Llegamos a saber que la cantidad de la apetencia sexual y de la posibilidad de satisfacerla y descargarla mediante esa satisfacción depende que un ser humano contraiga o no neurosis. Es sencillo. Ah, es que sí, ya no sé si es culpa de Freud o es culpa de los traductores. Un neurótico, una neurótica es alguien insatisfecho, nada más. Ajá. ¿Insatisfecho cómo? Sexualmente. Ajá. Continuamos. Que la forma en que se contrae la enfermedad, ¿cuál enfermedad? La neurosis. Neurosis era una enfermedad, era, ahorita ya no. Es comandada por la manera en que el individuo ha transitado la vía de desarrollo de la función sexual. Ay, queridas, queridos, aquí sí es culpa de usted, Freud, doctor Freud. Función sexual. Ah, ¿cuál es la función sexual? Ahorita hago una pregunta que no voy a contestar, doctor Freud, porque estas dos palabritas fueron gran motivo de problemática para definir, para estudiar, para señalar
en 3 ensayos de teoría sexual que también les dejo en la descripción. Ajá. ¿Cómo diablos entonces vamos a leer esto? Estamos hablando de neurosis, ¿vale? Como una enfermedad. Ujú. Aquí ya no hablamos de libido, sino hablamos de una función sexual, es decir, las pulsiones, el deseo, nos sirve para algo. Y ese algo, nos guste o no, lo definimos cada uno. Porque lo que vimos en 3 ensayos de teoría sexual fue, a veces la cultura procura imponer la función sexual en los individuos. Es decir, tú como mujer, si no eres madre, no sirves. Ajá. O tú como hombre, si lloras, no eres hombre. Estoy aquí introduciendo 2 ejemplos que surgieron en la lectura de 3 ensayos de teoría sexual, ¿vale? Eh, pero aquí este texto me está haciendo enojar, le soy sincero, pero, ah, pero, hablando de la contracción de enfermedad, contracción de neurosis, ajá. Un enfermo, una neurosis se llega a contraer debido a que efectivamente la cantidad de libido no puede ser descargada. Es decir, el individuo ha transitado, ahorita vamos a dejarlo así, como un camino en donde ha encontrado que su energía sexual, que su apetencia sexual ha experimentado, ay, me lleva, ha experimentado, ¿qué? Maldita sea, doctor Freud, no aterriza. Una fijación. Ajá. Ah, a ver, otra vez, repitamos. Es que en serio, ahorita el texto es, ¿cómo decirlo? No se parece en nada a otros textos, este texto que estamos leyendo. Está convoluto, está complicado. Ya les he citado yo 2 textos, Pulsiones y Destinos de Pulsión, 3 ensayos de teoría sexual, y aquí literalmente no veo ninguna nota a pie de página. No está. Entonces, retomando el texto, neurosis, neurosis, enfermedad, una enfermedad que se adquiere cuando nuestra apetencia sexual no es posible satisfacerla ni descargarla. O bien, es que miren, nada más esta parte. Llegamos a saber que de la cantidad de la libido y de la posibilidad de satisfacerla y descargarla mediante esa satisfacción me lleva. Hay una idea al respecto de la libido, que la libido necesita que la libido va a buscar una satisfacción a través de una descarga, es decir, la reducción de la tensión, no atención, sino tensión. Ajá. Si hablábamos de la libido como una apetencia sexual, como un deseo sexual, es un deseo que va a buscar ser descargado. Ajá. Pero eso no es todo. Ay, no. Yo ya no voy a decir nada, doctor Freud. Lo voy a dejar solito a usted. Ajá. Aquí me quedé.
en nuestra terminología. Tenemos que un individuo humano transita la vía de desarrollo de la función sexual. Es decir, nos hacemos de un cuerpo, el nuestro, lo empezamos a explorar siendo bebés y empezamos a sentir cosas. Sentimos cosas cuando nos alimentan, sentimos cosas cuando defecamos, sentimos cosas cuando nos limpian, sentimos cosas cuando caminamos, cuando empezamos a hacer de la vida nuestro propio campo de juegos. Ajá. Sentimos cosas, quiere decir, sentimos tanto placer como dolor. Y a través de ese placer y ese dolor nos aproximamos al mundo, nos aproximamos a nuestra noción, a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestra historia. Pero resulta que caminando por este camino hay accidentes, fijaciones. Es decir, yo me quedo aquí, ustedes sigan, yo me quedo aquí. Por supuesto, se está hablando ahorita de un estancamiento, una detención en un camino. Pero no quiere decir que esa detención, que ese estancamiento, que esa fijación sea por sí y para sí algo malo. Oye, pero es que no es así como nos enfermamos. Sí, entonces una enfermedad no necesariamente es algo malo. ¿Cómo? Momento. Ajá. Recordemos, el doctor Freud se introduce dentro de una demanda específica en su mundo, en su historia, en su ciencia, en su época, en su vida. Me estoy borrando, maldita sea. En fin, el doctor Freud presenta el psicoanálisis al mundo médico con el objeto de proveer a la medicina de una técnica. ¿Ah? Salud. Una técnica y un conocimiento, una teoría que le permitió a él y a un conjunto de doctores, doctoras, aproximarse y tratar neurosis. El texto dice curar. Este texto. Otros no dicen eso. Otros textos del mismo Freud. Ajá. Pero en este punto, digamos, tratando de explicar, tratando de presentarles el psicoanálisis a un conjunto de gente culta, ¿ah? Presenta una cantidad de información en una porción tan pequeña de texto que resulta difícil de comprender. ¿Por qué? Porque él se da permiso de usar palabritas que él sabe qué significan. Ajá. Al menos en cuanto a pulsión, libido, etcétera, él ha presentado un poco al respecto de estas palabras. Sobre neurosis, que es otra de las palabras que para el año 2023 puede resultar muy difícil de comprender, era como parte de su contexto histórico y social, ¿vale? No se refería, por ejemplo, a neuróticos anónimos. No, nada de eso. Podríamos decir todo esto como una neurosis es
un remanente de la sexualidad infantil del sujeto neurótico. Un remanente quiere decir un resto, una fijación de su apetencia sexual, erótica. Ajá. Vamos a continuar. Y que cierta técnica de influjo psíquico, una técnica no muy sencilla, el psicoanálisis, pero el texto no lo dice, nos brinda, nos brinda un medio para esclarecer y al mismo tiempo curar muchos grupos de neurosis. Ok, esto es curioso y en esto, aquí sí hay algo interesante. Esclarecer y al mismo tiempo curar. Esclarecer quiere decir aclarar, quiere decir poner algo en evidencia y al mismo tiempo curar. Algo fascinante sería que los médicos, psiquiatras, neurólogos, psicólogos pudieran ser capacitados nuevamente para diagnosticar neurosis. Eso sería muy, muy interesante. Pero, como sé que eso no va a pasar, continuamos simplemente mencionando que esto es un gran vacío para el año 2023. Dice el texto, nuestro empeño terapéutico obtuvo su mayor éxito en cierta clase de neurosis que surgen del conflicto entre las pulsiones yoicas y las sexuales. En efecto, en los seres humanos sucede que los reclamos de las pulsiones sexuales, reclamos que por cierto desbordan el ámbito del individuo, aparezcan ante el yo como unos peligros que amenazan su autoconservación y su autorrespeto. Entonces el yo se pone a la defensiva, deniega a las pulsiones sexuales la satisfacción deseada y las constriñe a los rodeos, las obliga a los rodeos de una satisfacción sustitutiva, rodeos que se dan a conocer como síntomas neuróticos. What? Oh, ok. En resumidas cuentas, la neurosis es un rodeo, punto. ¿Un rodeo de qué? De las apetencias sexuales, que no necesariamente vienen del sujeto. ¿Qué? What? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Reclamos que, por cierto, desbordan el ámbito del individuo. Doctor Freud, está usted siendo muy abstracto. Los reclamos, las demandas, la forma que toma la pulsión sexual podría no provenir del individuo. Me río porque por la iluminación a veces me borro. Miren así, soy un camaleón. Es una cuestión realmente, no sé por qué. Supongo que está aquí atardeciendo en la Ciudad de México. Según yo tenía ya suficiente control sobre la iluminación ahorita, pero al parecer me equivoqué. Vamos a continuar. Ajá. Repito, en los seres humanos sucede que los reclamos de las pulsiones sexuales, es decir, mi carne me demanda, que por cierto, a veces no es mi carne, este ejemplo que les pongo. Oye, mija, como que no quieres tener hijos, no piensas tener hijos. Oye, hijo, ¿cómo te diré? Eh, ¿Te gustan los hombres? Porque nunca te he visto una novia. Ajá, por ponerles ejemplos.
Ejemplos típicos aquí en México. A ver, ¿y tú cuándo te vas a casar? ¿Y tú cuántos hijos quieres tener? Por ponerles ejemplo, realmente los reclamos de las pulsiones sexuales tienen muchos orígenes, digamos así, digamos. Entonces, reclamos que aparecen ante el yo como unos peligros que amenazan su autoconservación o su autorrespeto. Entonces, el yo, que podemos entenderlo como la identidad, aquello que busca que el individuo persista, eh, sobreviva, se pone a la defensiva. O soy yo o es mi deseo sexual. Ajá. O el deseo de otro sobre mi sexo. Ajá. Deniega a las pulsiones sexuales la satisfacción deseada, ya sea que ese deseo venga de mí o venga de alguien más. Ajá. Y las constriñe a los rodeos de una satisfacción sustitutiva. Rodeos que se dan a conocer como síntomas neuróticos. La terapia psicoanalítica consigue entonces someter el proceso represivo o proceso de desalojo a una revisión y guiar el conflicto hacia un mejor desenlace, conciliable con la salud. ¡Oh, bravo! Bravo, doctor Freud. Lamentable que eh, eso ya no sea posible. Y no me refiero aquí con que el psicoanálisis sea imposible, que el psicoanálisis esté en desuso. Maldito, permítanme. Voy a ver si me es posible. Es que esto es ridículo. Ahí me veo bien y ya no. Tengo al menos media hora batallando con este problemita. No soy yo, no es mi iluminación, es el fondo de pantalla. Permítame un segundo. Voy a pausar el video 10 segundos. Ajá. Reconfigurar esta cosa. Ya no me veo. Me veo, no me veo. Me veo, no me veo. Un segundo, bueno, unos segundos, permítanme. Al parecer ya quedó, pero de vez en cuando me sigo desapareciendo. Hoy será el video camaleónico y es un problema de la pantalla gris, digo la pantalla verde. Vamos a continuar, ¿vale? Con el texto. Ya no me voy a andar fijando en estas cosas, al menos no por ahorita. Entonces, estábamos hablando que no que el psicoanálisis no pueda ofrecer algo, pero sí no puede ofrecer lo que en 1917 se tenía como salud, una idea de salud. Ajá. Eh, Ciertamente, algo pasa con el psicoanálisis, y esto se los comento por experiencia propia. Eh, no es un asunto de que el psicoanálisis contribuya a la cultura cívica. No es, por ejemplo, que el psicoanálisis contribuya a que las personas, los individuos, seamos mejores personas. No es que el psicoanálisis me permita ser un mejor hombre, un mejor ser humano, me permita, por ejemplo, adquirir color. No es que el psicoanálisis esté ahí para lo que yo quiero hacer con él. Entonces, ¿qué ofrece el psicoanálisis? ¿Qué da el psicoanálisis? Si no podemos decir que el psicoanálisis da salud. ¿Qué es la salud? La ausencia de conflicto, la satisfacción sexual. Es una pregunta. Ahorita regresamos al texto, ¿vale? Oye, de repente regreso yo al, al video. A ver, estamos hablando, y les quiero mostrar otra vez el texto, aprovechando que me veo poquito. Mm, Aquí está.
hablamos de neurosis como la respuesta de un individuo ante el dilema, o yo o eso, o mi supervivencia o mi necesidad sexual. Ajá. O la necesidad sexual de otra persona en mi vida propia. Y no estoy aquí hablando de violación, no estoy aquí hablando de abuso, estoy aquí hablando de justamente un deseo de otro, por ejemplo, un deseo cultural imponiéndose a un individuo. Ajá. Entonces, hablamos de un proceso represivo principalmente, aunque no nos limitamos, a un conflicto entre el individuo y sus deseos sexuales. Ajá. Proceso de desalojo quiere decir nos apartamos de nuestras apetencias, nos apartamos de nuestros deseos, los ponemos por allá, lejitos. Uh-huh. Pero a pesar de que esto es un empeño de lidiar con esa apetencia, con ese deseo, esto, la represión como un proceso de desalojo, tiene costos para el individuo y para la cultura, para las sociedades. Ajá. Justamente la neurosis. Y dice el doctor Freud, bueno, lo que podemos ofrecer para el año 2017, perdón, 1917, es un mejor desenlace. Guiar al conflicto hacia un mejor desenlace. Conciliable con la salud. Ajá. No le creo, doctor Freud. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? Una oposición incomprensiva nos reprocha luego unilateralidad, es decir, yo me evalúo a mí mismo y yo digo que soy bueno en algo. Ajá. Pero no en el psicoanálisis, sino en nuestra estimación de las pulsiones sexuales. Nos dicen que el ser humano tiene otros intereses además de los sexuales, pero eso es algo que en ningún momento hemos olvidado ni desmentido, pues eso es verdad. Ajá. Eso es muy cierto. No podemos decir que el psicoanálisis sea una teoría pansexualista, que mucho se ha criticado, que mucho se ha dicho. Pansexualista quiere decir puro sexo. Que este caballero de aquí, el doctor Sigmund Freud, ya se me borró la mano, mano, este doctor, este caballero, solo pensaba en sexo y no. Nuestra unilateralidad es como la del químico que reconduce todas las combinaciones a la fuerza de atracción química. Con ello no desconoce la fuerza de la gravedad, simplemente deja su apreciación a manos del físico. Es decir, es verdad, existen en la humanidad otros intereses que no son los sexuales, pero para el psicoanálisis, los intereses, la pulsión, la libido, el conflicto que nace entre el sujeto y sus deseos sexuales es el motivo de estudio, es el objeto de estudio a definir. En el curso del trabajo terapéutico nos hemos preocupado por la distribución de la libido del enfermo. Esto se ve complicado, no lo es. Nos fijamos en dónde tiene el enfermo o la enferma puesta su atención, nada más. Ajá. Pesquisamos o investigamos aquellas representaciones objeto, aquellas ideas o pensamientos a las cuales su libido está ligada, es decir, de lo que hablan, y la liberamos a fin de ponérsela a disposición del yo. Así llegamos a formarnos una imagen muy curiosa de la distribución inicial. Salud. Oh, mira, mi cara regresa cuando bebo agua. Uh, ya se fue. Uh. En otras palabras, yo, Sigmund Freud, estoy por teorizar, estoy por proponer
un esquema del ser humano a partir de lo que he observado en la trayectoria que se manifiesta en la vida de los neuróticos. Repito, nos formamos, llegamos a formarnos una imagen muy curiosa de la distribución inicial de la libido, primordial en el ser humano. Ajá. Nos vimos precisados a suponer que al comienzo del desarrollo individual, toda libido, todo querer alcanzar erótico, toda capacidad de amor, se anuda a la persona propia, es decir, al bebé, yo bebé. Ajá. En nuestra terminología, inviste al yo propio. Solo más tarde acontece por apuntalamiento, me lleva. En la satisfacción de las grandes necesidades vitales, que la libido desborda desde el yo sobre los objetos exteriores. Únicamente entonces estamos en condiciones de discernir las pulsiones libidinosas como tales y distinguirlas de las pulsiones yoicas. La libido puede volver a desasirse de estos objetos y retirarse al interior del yo. ¿What? ¿What the fuck? Bueno, es sencillo. Cuando somos bebés no queremos otra cosa más que a nosotros mismos. Y conforme nos vamos dando cuenta que nuestra vida depende de otras personas, el yo bebé aprende a querer a otras personas. Ahí está. Yo bebé. Ajá. Oh, sí. Yo bebé. Tú bebé. Nosotros bebés. Ajá. Oh, me borro. Aparezco. La magia del agua, ¿eh? Borro y aparezco. Entonces, aquí estamos hablando de, ¿podemos nosotros volver a amarnos únicamente? ¿Podemos volver a regresar nuestra energía libidinosa, libidinal, la libido, nuestra atención de los otros hacia, ah, 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 maldición, ah, de los otros hacia nosotros? Ajá. Al estado en el que el yo retiene junto a sí a la libido lo llamamos narcisismo, es decir, en la medida en la cual, he aquí, una trampa. Y una trampa no del psicoanálisis, sino de la psicología contemporánea, el año 2023. Hablemos de autoestima. En la medida en que yo tengo una mejor autoestima, menos tengo la necesidad de estar buscando ni la aprobación del otro, pero tampoco su cariño. Tampoco me hago necesario para el otro, porque ¿para qué? Si después de todo no dependo de ellos. La única persona de la cual tengo que depender es de mí mismo, ¿no? Pues falso. Porque lo cierto es que el ser humano encuentra no solo en el lazo social, no solo en la construcción de redes de apoyo, una mayor fortaleza frente a los embates de la vida y de otros seres humanos. Ajá. Salud. Entonces, ¿podríamos hablar de que una autoestima muy elevada es un problema? Sí, totalmente. Continuamos al texto, ¿vale? Y esto no lo dice el texto, lo digo yo. Ajá. Al estado, repito, en el que el yo retiene junto a sí a la libido lo llamamos narcisismo. En memoria de la leyenda griega del joven Narciso que se enamoró de su propia imagen especular, es decir, se vio reflejado en un lago y dijo, oh por Dios, qué hermoso. Me parece que en la historia de Narciso, queriendo alcanzar su propia imagen, cae en el lago y muere, me parece, no estoy seguro, pero luego lo investigamos. Continuamos, no es un texto tan largo. Atribuimos entonces al individuo un progreso cuando pasa del narcisismo, es decir, todo para mí, todo soy yo, al amor de objeto, es decir, tú puedes tener algo de valioso o valiosa para mí. Puedes.
¿Qué tal? Eh, ¿Cómo te llamas? Continuamos, ¿vale? Pero no creemos que la libido íntegra del yo pase nunca a los objetos. ¿What? No, ya sé a dónde va, doctor Freud. Cierto monto de libido permanece siempre junto al yo. Cierta medida de narcisismo persiste aún en el más desarrollado amor de objeto. Ya lo vi, ya lo vi. Doctor Freud, está usted dudando del amor, ¿verdad? Ujú. Oh, sí, ya lo vi, doctor Freud travieso. Continúa el texto. El yo es un gran reservorio, es decir, un gran contenedor del que fluye la libido destinada a los objetos y al que ella refluye desde los objetos. Es decir, ahorita aprovechando que tengo aquí mi vaso de agua, que entre que se borra y que se ve, se confunde conmigo, la pantalla verde, algo así. Este es un vaso de agua, ¿vale? Que dice Brasil porque es de como del mundial o algo así. Es de fútbol, me parece. Entonces podemos comparar al yo freudiano con un vaso, un reservorio del que fluye la libido como un líquido destinado a mojar otros objetos, otras cosas, reposar, porque la libido no se evapora. Estamos aquí hablando de una imagen ilustrativa, ¿vale? La libido en realidad no es un líquido, ¿m? Pero me sirve justamente la imagen del vaso para comparar a la libido con un líquido. Salud, otra vez. Entonces, esta, esta energía, esta libido, cae en otros objetos, pero la experiencia nos dice que así como amamos, podemos dejar de amar. Y entonces esa energía, ese líquido que depositamos en un objeto, lo regresamos a nuestro vaso. Cluc, 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 cluc. A ver. No, miren, creo que ya desapareció. Ahí está. Lo regre oh, lo regres ¡Ah! Lo regresamos al mismo vaso ya. Quiero hacer algo con mi mano, pero en la medida que saco mi mano al video, me borro mi cara. Uh. Continuamos. La libido de objeto fue primero libido yoica y puede volver a transponerse en libido yoica. Ya lo dije, es decir, cuando amamos fue porque nos amamos primero, siendo bebés, y podemos llegar nuevamente, tal vez no a ser bebés, como este movimiento como trans bebé, trans edad, no, no, no. Se trata más bien de una posibilidad de regresar nuestra atención, nuestra energía a nosotros mismos. Para la salud integral, dice el texto de la persona, es esencial que su libido no pierda su plena movilidad. Ok, ok. Esta es una propuesta interesante, doctor. Aunque yo dudo todavía, así como usted duda del amor, caballero Sigmund Freud, yo dudo de esta palabrita que usted menciona, salud, porque no es esta salud, salud. ¿Qué querría usted decir con salud? Al momento no lo sé. Simplemente la resolución de un conflicto, al parecer, pero un conflicto interno, no un conflicto entre dos personas. Ajá. Un conflicto de un sujeto, una persona con su propio deseo sexual. Ajá. Continuamos. A fin de ilustrar estas constelaciones, imaginemos una ameba cuya sustancia gelatinosa envía pseudópodos como bracitos. Ajá. Unas prolongaciones por las que se extiende la sustancia viva, pero que en cualquier momento pueden ser
replegadas, de suerte que, de suerte de restablecer la forma de la proporción del protoplasma. Es decir, supongamos, me lleva. No puedo valerme de mis manos para ponerles un ejemplo. A ver, voy a tener que ilustrarlo verbalmente. Una ameba es un organismo, me parece que es unicelular. Es una cosita redonda. Ajá. Una cosita redonda que eh, emite. Pues miren. No, no puedo. En fin, una cosita redonda que emite como piquitos, ajá, para alcanzar ya sea lugares o objetos cercanos a la ameba, a sí mismo, ajá. Pseudópodos, ujú, como extremidades de este ser unicelular. Supongamos que sea unicelular, ajá. Como unos bracitos que en caso de encontrar algo se retraen o en caso de no encontrar nada también se retraen, también vuelven al centro. Ajá. Continuamos. Lo que he intentado describir mediante estas indicaciones es la teoría de la libido, referida a las neurosis, sobre la cual se fundan todas nuestras concepciones psicoanalíticas, por supuesto, acerca de la esencia de estos estados patológicos y nuestro proceder terapéutico frente a ellos. Bueno, gracias por decirlo, doctor Freud, pero realmente aclara poco usted. Vasito, vaso. mm, Parece ser que ya me he borrado. Y ahora el doctor Freud está en lugar de mi cabeza o de mi cara. Dice el texto. mm, Desde luego consideramos valiosas las premisas de la teoría de la libido también para la conducta normal. Hablamos del narcisismo del niño pequeño y adscribimos al narcisismo hiperintenso del hombre primitivo, primitivo en un sentido de vista histórico, por cierto, el hecho de que creyera en la omnipotencia de sus pensamientos y por eso pretendiera influir sobre los eventos del mundo exterior mediante la técnica de la magia. Aquí, chicas y chicos, esto que acabo de leer es básicamente un resumen de Tótem y Tabú. Se los voy a dejar en la descripción también. Y es curioso que aquí, mira, ya me veo. Aquí el traductor no ha hecho referencias a otros textos y yo ya he hecho tres referencias distintas. Al respecto de la técnica de la magia, Tótem y Tabú es un texto bellísimo, mucho más sencillo del que estamos leyendo ahorita, ¿eh? Mucho más hermoso. Continuamos. Tras esta introducción, quisiera señalar que el narcisismo universal, el amor propio de la humanidad, ha recibido hasta hoy, perdón, tres graves afrentas de la investigación científica. Inciso A. El hombre creyó primero en los comienzos de su investigación que su morada, la Tierra, se encontraba en reposo en el centro del universo, mientras que el Sol, la Luna y los planetas se movían en torno de aquella, de la Tierra, describiendo órbitas. En verdad, no hacía sino obedecer de manera ingenua a sus, a sus percepciones sensoriales. En efecto, él no registraba movimiento alguno en la Tierra, y toda vez que en terreno despejado puede mirar en torno, se encuentra en el centro de un círculo que comprende al mundo exterior. Ahora bien, la posición central de la Tierra era para él una garantía de su papel dominante en el universo. Le parecía que, y le parecía que armonizaba bien con su inclinación a sentirse el amo de este mundo. Asociamos el aniquilamiento de esta ilusión narcisista con el nombre y la obra de Nicolás Copérnico en el siglo XVI. Mucho antes, los pitagóricos habían puesto en duda la posición privilegiada de la Tierra, y en el siglo III antes de Cristo, Aristarco de Samos sostuvo que la Tierra era mucho más pequeña que el Sol y se movía en torno de este cuerpo celeste, es decir, la Tierra gira alrededor del Sol.
Vale decir que el gran descubrimiento de Copérnico ya había sido hecho antes de él, pero cuando halló universal reconocimiento, el amor propio de los seres humanos experimentó su primera afrenta, la cosmológica. Inciso B. En el curso de su desarrollo cultural, el hombre se erigió en el amo de sus semejantes animales, mas no conforme con este predominio, empezó a interponer un abismo entre ellos y su propio ser. Les declaró carentes de razón y se atribuyó a sí mismo un alma inmortal, pretendiendo un elevado linaje divino que le permitió desgarrar su lazo de comunidad con el mundo animal. Cosa notable, esa arrogancia es ajena al niño pequeño, así como al primitivo en sentido histórico, ¿vale? Y al hombre primordial. Es el resultado de un desarrollo presuntuoso más tardío. Al primitivo, en el estadio del totemismo, no le escandalizaba hacer remontar su linaje a un ancestro animal, es decir, y esto también es de tótem y tabú, el totemismo nos liga culturalmente con los animales, es decir, el totemismo coloca la figura animal, pero no cualquier animal, es un animal totémico, es un animal que le reconocen ciertos grupos una cualidad básica y una cualidad que les brinda a estos grupos una cohesión interna. Hablamos en Tótem y Tabú, digamos, del origen de las organizaciones sociales como la familia y la religión también. Continúa el texto. El mito que contiene el precipitado de aquella antigua mentalidad atribuye figura animal a los dioses y en el arte de las primeras edades los plasma, los representa con cabeza de animal, como por ejemplo en Egipto, ¿vale? El niño no siente diferencia alguna entre su propio ser y el del animal. No le asombra que los animales piensen y hablen en los cuentos. Desplaza sobre el perro o el caballo un afecto de angustia que corresponde al padre humano y ello sin intención de rebajar al padre. Solo de adulto se enajena del animal hasta el punto de insultar a los seres humanos con el nombre de un animal. Todos sabemos que fueron los estudios de Charles Darwin y sus colaboradores y precursores los que hace poco más de medio siglo pusieron término a esa arrogancia. El hombre no es nada diverso del animal, no es mejor que él. Ha surgido del reino animal y es pariente próximo de algunas especies, más lejano de otras. Sus posteriores adquisiciones no lo capacitaron para borrar la semejanza dada tanto en el edificio de su cuerpo como en sus disposiciones anímicas. Pues bien, esta segunda afrenta, la biológica, al narcisismo humano. Inciso C. Ya lo vi, doctor, pero es bello. Realmente coincido con usted. Mm. Sin duda que la más sentida fue la tercera afrenta, la psicológica. El hombre, la humanidad, por decirlo también, aunque degradado ahí afuera, se siente soberano de su propia alma. Con ese allá afuera me hace pensar, doctor Freud, que se refiere a un degradado social, es decir, no me siento bien entre mis semejantes, lo cual, pues, podría ser una buena descripción del contacto social con no solo de su servidor, sino realmente eh, humano. Es decir, encontramos diferencias en nuestros contactos con nuestros semejantes y vienen los dolores, vienen las afrentas, vienen las desilusiones, ¿vale? Él, la raza humana, se ha creado en algún lugar del núcleo de su yo un órgano de vigilancia que examina sus propias mociones, es decir, deseos y acciones para determinar si armonizan con sus exigencias. Si no lo hacen, son inhibidas y relegadas sin miramientos. Su percepción interna, la conciencia
anoticia al yo, es decir, nos permite darnos cuenta de toda clase de procesos significativos que se desarrollan dentro de la fábrica anímica y la voluntad, guiada por tales noticias, ejecuta lo que el yo ordena, modifica lo que querría consumarse de manera autónoma. Es decir, no podemos permitirnos ser bebés toda la vida. En efecto, esa alma no es algo simple, más bien es una jerarquía de instancias superiores y subordinadas. Una maraña de impulsos que se esfuerzan, que esfuerzan su ejecución independientemente unos de otros, de acuerdo con la multiplicidad de pulsiones o deseos y de los vínculos con el mundo exterior, entre los cuales muchos son opuestos e inconciliables entre sí. La función requiere que la instancia suprema reciba noticia de todo cuanto se prepara y que su voluntad pueda penetrar en todas partes a fin de ejercer su influjo. Pero el yo se siente seguro de que sus noticias son completas y confiables, y seguro también de la viabilidad de sus órdenes. Ahí sí, bravo por usted, doctor Freud. Ahora bien, en ciertas enfermedades eso no es así. Entre ellas justamente en las neurosis estudiadas por nosotros. El yo se siente incómodo, tropieza con límites a su poder en su propia casa, el alma. De pronto afloran pensamientos que no se sabe de dónde vienen. Tampoco se puede hacer nada para expulsarlos. Y estos huéspedes extraños hasta parecen más poderosos que los sometidos al yo. Resisten todos los ya acreditados recursos de la voluntad. Permanecen interpéritos, libres, ante la refutación lógica, indiferentes al mentis de la realidad. O sobrevienen impulsos como si fueran de alguien ajeno, de suerte que el yo los desmiente, pese a lo cual no puede menos que temerlos y adoptar medidas preventivas contra ellos. El yo se dice que eso es una enfermedad, una invasión ajena, y redobla su vigilancia, pero no puede comprender por qué se siente paralizado de una manera tan rara. Frente a estos hechos, la psiquiatría, sin duda, rechaza la idea de que unos espíritus ajenos se hubieran infiltrado en la vida anímica, pero por lo demás se limita a decir, encogiéndose de hombros, degeneración, disposición hereditaria, inferioridad constitucional. Es decir, pues, ¿qué le vamos a hacer? El psicoanálisis se consagra a esclarecer esos ominosos del alemán Unheimlich, esos ominosos casos patológicos, emprende largas y cuidadosas indagaciones. Se procura conceptos auxiliares, como todos los que hemos visto hasta ahorita, doctor, y construcciones científicas, y por fin puede decir al yo, no estás poseído por nada ajeno, es una parte de tu propia vida anímica, de la que se ha sustraído de tu que la que se ha sustraído de tu conocimiento y del imperio de tu voluntad. Por eso tu defensa es tan endeble. Luchas con una parte de tu fuerza contra la otra parte. No puedes reunir tu fuerza íntegra como si combatieras a un enemigo externo. Y la que de ese modo ha entrado en oposición contigo y se ha vuelto independiente de ti, ni siquiera es la peor parte o al menos importante o la menos importante de tus fuerzas anímicas, es decir, de tus deseos. Me veo obligado a decir que la culpa reside en ti mismo. Has sobreestimado tu poder al creer que podías hacer lo que quisieras con tus pulsiones anímicas y no te hacía falta tener miramiento alguno por sus propósitos. Entonces ellas se han sublevado y han emprendido sus propios oscuros caminos a fin de sustraerse de la sofocación, es decir, la represión. Ajá. Se han hecho justicia de una manera que a ti ya no puede parecerte justa.
y no te has enterado del modo en que lo consiguieron ni de los caminos que transitaron. Solo ha llegado a tu conocimiento el resultado de ese trabajo, el síntoma, que sientes como un padecimiento. No lo disiernes entonces como un retoño de tus propias pulsiones removidas, es decir, que apartamos, y no sabes qué es su satisfacción sustitutiva, los síntomas. Me terminé mi agua. Dice el texto, ahora bien, solo una circunstancia posibilita todo el proceso, a saber, que te encuentras en el error también en otro punto digno de consideración. Confías en estar enterado de todo lo importante que ocurre en tu alma, porque tu conciencia te lo enuncia luego. Y cuando de algo no has tenido noticia en tu alma, supones tranquilamente que no está contenido en ella. Y aún llegas tan lejos que consideras, entre comillas, anímico, idéntico a consciente, entre comillas, es decir, a lo que te es notorio, pese a las evidentísimas pruebas de que en tu vida anímica tiene que ocurrir de continuo algo más que lo que pueda devenirle notorio a tu conciencia. Deja que se te instruya sobre este punto. Lo anímico en ti no coincide con lo consciente para ti. Que algo ocurra en tu alma y que además te enteres de ello, no son dos cosas idénticas. De ordinario, lo admito, el servicio que transmite noticias a tu conciencia basta para tus necesidades. Puedes mecerte en la ilusión de que te enteras de todo lo más importante, pero en muchos casos, por ejemplo, en el de un conflicto pulsional como el mencionado, es decir, yo contra mis propios deseos sexuales, ese servicio noticioso falla y tu voluntad no llega más lejos que tu saber. Ahora bien, esto es bellísimo, tu voluntad no llega más lejos que tu saber. ¿Tu saber al respecto de qué? De uno mismo, de los propios deseos. Ahora bien, en todos los casos, esas noticias de tu conciencia son incompletas y a menudo sospechosas. También sucede hartas veces que solo llegas a conocer los acontecimientos cuando ya se consumaron y no los puedes cambiar. Aunque no estés enfermo, ¿quién podría abarcar todo lo que se mueve en tu alma y de lo que no te enteras o recibes información falsa? Permítanme, vamos a ver cuánto nos falta. Ya estamos en la 137, perdón, 135. Nos falta un montón. No, ya vamos en la última página. Te comportas como un déspota absoluto que se conformará con las informaciones que le brindan sus consejeros áulicos y no descendería hasta el pueblo para escuchar su voz. Entra en ti, en lo profundo de ti, y aprende primero a conocerte. Luego comprenderás por qué debiste enfermar y acaso evitarás enfermarte. ¡Ah! Doctor Freud, lo amo. Entra en ti, en lo profundo de ti, y aprende primero a conocerte. Luego comprenderás por qué tenías la obligación de enfermar. Y tal vez, evitarás enfermarte. Tal vez. Así instruiría el psicoanálisis al yo. Ahora bien, esos dos esclarecimientos, que la vida pulsional de la sexualidad en nosotros no puede domeñarse plenamente, y que los procesos anímicos son en sí inconscientes, volviéndose accesibles y sometiéndose al yo solo a través de una percepción incompleta y sospechosa, equivalen a aseverar o asegurar que
el yo no es el amo de su propia casa. Ambos, reunidos, representan la tercera afrenta al amor propio, que yo llamaría psicológica. Una afrenta psicológica, ¿vale? No cabe asombrarse, pues, de que el yo no otorgue su favor al psicoanálisis y se obstine en rehusarle su crédito. ¿Acaso entre los hombres sean los menos quienes tienen en claro cuán importantísimo paso para la ciencia y para la vida significa el supuesto de unos procesos anímicos inconscientes? Apresurémonos a agregar, empero, que no fue el psicoanálisis el primero en darlo. Cabe citar como predecesores a los renombrados filósofos, sobre todo al gran pensador Schopenhauer, cuya, entre comillas, voluntad inconsciente es equiparable a, entre comillas, la vida pulsional del psicoanálisis. En el mismo pensador, es decir, Schopenhauer, por lo demás, que con palabras de inolvidable acento ha recordado a los hombres la significación o la importancia siempre subestimada de su pujar, de su deseo, de su quehacer sexual. Nota número 1, ahorita la comparto. El psicoanálisis solo ha tenido prioridad en esto. No se limitó a afirmar en abstracto esas dos tesis tan penosas para el narcisismo. La significación de la sexualidad, es decir, la importancia, el valor, el lugar de la sexualidad y la condición de inconsciente en la vida, de la vida anímica, sino que las demostró en un material que toca personalmente a cada quien y lo obliga a tomar posición frente a ese problema. Pero por eso mismo se atrajo la aversión, es decir, la enemistad y las resistencias que no osan enfrentarse con el gran nombre del filósofo. Nota número 1 al respecto de subestimar, su, subestimar el deseo sexual, ¿vale? Freud alude aquí casi con certeza a un pasaje del texto de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, cuya primera edición data de 1819 y que hemos reproducido en un apéndice al texto, Las resistencias contra el psicoanálisis. Esto lo veremos en el volumen 19, ¿vale? En ese apéndice también enumeramos otros lugares en que Freud se refiere en sus escritos a esta concepción de Schopenhauer. Y bueno, como les decía, al parecer este texto se extiende otras 1000 páginas, pero lo terminamos ahorita. Estoy jugando, es broma. Eh, Finalizamos el texto, un problema del psicoanálisis. Ajá. Nos viene otro texto corto, o bueno, relativamente corto. Un recuerdo de infancia en poesía y verdad. Es decir, vamos a hablar de Johann Goethe. Oh, sí. El alma alemana. Ya no estoy ya no estoy tan transparente por lo que veo. Pero bueno, chicas, chicos, queridos, queridas, nos estamos viendo en el próximo video. Bye.